Capítulo 98. Heavy Metal. Las armas son tan valiosas como su portador. El dios emperador de la humanidad, citado en la Lectitio Divinitatus Yam y Amat avanzaron, abriéndose paso por el campo de batalla hacia Aesborough, hacia los lobos espaciales. Los astartes habían detenido su asalto, no por necesidad de descanso, sino por cortesía hacia un santo viviente, o quizás por simple curiosidad. Era imposible distinguirlo tras el brillo escarlata de las lentes de sus cascos. Verlos de cerca confirmó sus primeras impresiones. Eran enormes. El más bajo la superaba en medio metro. Verlos moverse era ver lo imposible suceder. Montañas de servoarmadura y masa pura moviéndose como rápidos cuando deberían estar anclados en el suelo. Sus armaduras humeaban en silencio, con un centenar de arañazos y quemaduras recientes marcando sus legendarias placas de ceramita. Era fácil distinguir a los veteranos de la sangre fresca. Los marines mayores decoraban sus servoarmaduras con pieles de animales, runas, insignias de nudos, borlas de pelo de lobo y collares con dientes del tamaño de un antebrazo, mientras que los más jóvenes no llevaban adornos. Todos, sin embargo, estaban pintados con sangre. Ninguno llevaba volter. El líder los observó por encima de su espada sierra de doble filo, empuñada a dos manos, en silencio. Sus ojos eran de un azul intenso y brillante. Nadie habló, pero cada astarte se quitó el yelmo al acercarse. Eran algunos de los hombres más demacrados que Yang había visto en su vida, con el rostro salpicado de cicatrices, quemaduras y grapas. Llevaban el cabello alborotado y enmarañado, y 3 de ellos llevaban barbas enmarañadas. Solo cuando Yang estuvo frente a ellos se rompió el silencio. «Saludos», bramó el líder. La evaluó, analizando su ser. Una mirada que había visto 1000 campos de batalla. «Soy el sargento veterano Thorbrand de Vilcafenrica, portador de la espada helada Vigriconung. Estos son mis hermanos de batalla», dijo, señalando a su escuadrón. «Hermano Jon, mi segundo al mando». El hermano Jon asintió bruscamente, con la boca oculta tras una espesa barba trenzada de color castaño rojizo. Un marine de hombros anchos, cubierto de pieles de oso y empuñando un martillo de trueno, era el más bajo del escuadrón, pero sin duda el más corpulento. «Hermano Bulkmar», continuó Thorbrand, señalando con la cabeza a un marine desarmado. Con una larga cicatriz facial que dibujaba en su labio una media sonrisa permanente, Bulkmar era extrañamente atractivo a pesar de su mandíbula ancha e inhumana y sus brillantes ojos de iris amarillo. Llevaba el pelo corto y anaranjado que se fundía con una barba bien recortada. «Señora», dijo Bulkmar, asintiendo con la cabeza hacia Yang y con el puño sobre el pecho. «Hermano Ingvar», dijo Tormund, señalando al marine a su derecha. Un hombre de rostro adusto, ojos negros y brillantes y una mata de pelo rojizo, Ingvar estaba desarmado como Bulkmar, con los brazos cruzados mientras observaba al santo. «Y este es mi protegido, Lauk», le espetó Thorbrand al astartes más joven. Lauk resopló, con una espada sierra colosal apoyada en su hombro. Era, con diferencia, el más joven de los marines. Su rostro era delgado, ceñudo y sin cicatrices, más a gusto en el administratum que entre los astartes, de no ser por el gigantismo y la runa L azul invertida que le marcaba el ojo y la mejilla. Llevaba el pelo negro como la tinta recogido en una coleta corta, con los laterales de la cabeza rapados. «Y nosotros», dijo Thorbrand, con el pecho hinchado lentamente por un orgullo belicoso, «somos la manada Olmbr. Tenemos el honor de servir a la gran compañía de Melena Negra. Tú», añadió, al observarla, «eres la nueva sirvienta del padre de todo, de la que tanto hemos oído hablar». Su acento era vibrante, pero áspero y amargo como el de las piedras. Sonaba uadiano. «Así es», dijo Yan, extendiendo la mano. «Yan Xiaolong. Guapa. Impresionante. Beati». Silencio. Una carcajada estruendosa resonó por el campo de batalla, tan fuerte que le hizo vibrar los huesos a través de la servoarmadura. Thorbrand le tomó la mano con brusquedad. Sin Envering Glory, Yang sospechó que su mano le habría engullido el brazo. «Bien encontrado», dijo, con una sonrisa apenas perceptible bajo la barba. «No he oído hablar de un santo que haga chistes», retumbó. «No he conocido marines espaciales que parezcan motociclistas tribales», respondió Yang. «Ni ningún marine espacial, la verdad». Otra breve carcajada recorrió a los astartes, aunque Lauk permaneció en silencio. «Me gusta este», anunció Thorbrand, con una amplia sonrisa que revelaba una vez más sus enormes colmillos revestidos de metal. Yang tragó saliva. El sargento se giró hacia Amat, con la risa quebrada. «Tienes un asesino en tu séquito», dijo, observando al ex Vindicaré. «Y tampoco es un cultista de la muerte de poca monta».
Soy su equipo de seguridad, mi señor, respondió Amat, como si estuviera hablando del clima inexistente. Thorbrand se acarició la barba mientras esperaba que Amat revelara su nombre. Al ver que el asesino guardaba silencio, se encogió de hombros. Que así sea. Se giró hacia Jan. Fue como ver un acorazado plegarse sobre sí mismo. He oído que mataste a Josefo el corruptor. Más bien le partí la cabeza, dijo Jan, golpeando la palma de la mano con el puño. Además, le dieron una STC, añadió, sin entrar en detalles. Estábamos en Cadia cuando sonó la llamada de la dama, dijo Thorbrand. No nos enteramos del fin de la corrupción hasta que fue demasiado tarde para poder ayudarlos. Sus hermanos murmuraron su decepción, mientras Volkmar escupía una bola de flema del tamaño de su puño desnudo al suelo. Sin embargo, continuó Thorbrand, tengo entendido que los manos de hierro respondieron a la llamada. Si somos los primeros astartes que conoces, supongo que estaban ausentes. Correcto, sargento, dijo Jan. Los esquivó por poco. La sonrisa de Thorbrand, con sus colmillos, adquirió un tono similar al de su espada helada. Alégrate mucho, dijo. Nuestros hermanos de la mano de hierro no son tan agradables como nosotros. Risas dispersas y retumbantes de todos menos de Laur. Disculpen la interrupción, dijo Jan, señalando la masacre que los rodeaba. Debo decir que hacen un trabajo excelente. Qué amable de tu parte ayudar, ladró Volkmar, mientras su media sonrisa se convertía en una completa. Tenías todo bajo control, respondió Jan, sonriendo mientras asentía con la cabeza hacia el trozo de edificio que faltaba. Ja. Bramó Thorbrand, tan fuerte que le hizo revolotear el pelo. Supongo que sí. Ya llevamos bastante tiempo charlando, dijo Jan, saludando a Esborough. Hay herejes que necesitan ser asesinados. Sí, dijo Thorbrand. Algo horrible nos espera en esta ciudad, añadió, con los labios curvados en una mueca. Lo vuelo en el aire, coincidió Lauk, con su voz suave y uniforme. Habla. Señaló Jan, provocando risas dispersas entre los astartes. Hablo cuando hay algo que vale la pena decir, respondió el astartes más joven. Tranquilo, Lauk, dijo Thorbrand. Nosotros también lo olemos. ¿Conoces a algún hereje que huela bien? Preguntó Jan, medio en broma. Estaban aquellos del loto rosa, respondió Hom obedientemente. Adeptos de la que tiene sed, continuó. Olían a un día de verano en Fenris, como los amantes que conocimos antes de los tomadores. Como si conocieras amantes, Hom, ladró Volkmar, pinchando la coraza de su hermano. Además, los cultistas se cagan encima al final, igual que los demás. Ya basta, murmuró Lauk, agitando su espada sierra. Tenemos nuestro deber. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Volkmar resopló, como lo haría un antiguo Beowulf. El santo hizo una pregunta, desvió la pregunta. Y tiene razón, dijo Thorbrand, mirando la ciudad por encima de sus titánicas hombreras, con los ojos entrecerrados en unas rendijas crueles y salvajes. Nuestra tarea aún no ha terminado. Sus marines se pusieron los cascos una vez más, y las lentes emitieron destellos rojos al activarse. Parecían demonios. ¿Te importa si te acompañamos? Preguntó Jan. Claro que no, dijo Thorbrand, mientras el vapor silbaba desde su cuello al tiempo que su casco se sellaba a la armadura. Cuantos más, mejor. Fenrisholda. Gritó Jon, alzando su martillo de trueno. Fenrisholda. Repitieron los marines, sus voces estremecieron a todo Esborough. Se dirigieron a la ciudad. Aunque ya sabía que los herejes solo llevaban unas semanas ocupando a Kuri, la podredumbre inundaba la ciudad uoadiana. Habían retirado las farolas, el aire estaba cargado de humo procedente de destartaladas fábricas de municiones, y una quietud sobrenatural flotaba en el aire como una miasma. La mayoría de las esquinas habían sido bombardeadas, y montones de escombros llenaban la calle, a veces removidos apresuradamente con excavadoras para dejar paso a los herejes en marcha o para servir como fortificaciones improvisadas. Ella esperaba cánticos distantes y horribles en corne, sacrificios bañados en sangre a lo largo de las calles, el incesante sonido de tambores de guerra hechos de piel humana y bebés en picas. La comida hereje habitual. Jan frunció el ceño. El desprecio y la cautela alimentaban su aura, su alma. Sus alas crujieron y escupieron, y chispas doradas danzaron por las calles desoladas. Además del hedor del Makurgangr, el miasma cobrizo de sangre y metal quemado le llenó la nariz. Los lobos espaciales también lo percibieron. Aún así, se movían en perfecto orden de batalla, asaltando bloque tras bloque con una presteza cuidadosa y ritual. Con 3 armas cuerpo a cuerpo entre ellos, observó Jan. ¿Por qué no Volteres?
De hecho, tenía varias preguntas para los astartes. Si se suponía que debían debilitar el mando hereje, ¿por qué atacaron a la turba? ¿Por qué abandonaron Cadia? ¿Por qué se detuvieron a ayudar a los boadianos? Preguntas para después. Por ahora, se conformaba con seguirlos mientras atravesaban la ciudad a toda velocidad. Aunque Jan sospechaba que controlaban la velocidad por ella, seguían avanzando a un ritmo vertiginoso. Amat, de alguna manera, se las arregló para seguirles el ritmo, a pesar de carecer de servoarmadura, experiencia en auras o una complexión imponente. Una vez más, le recordaron que nunca debía contrariar al oficio asesinorum. Aunque esa decisión ya podría haber sido tomada por mí, pensó Jan mientras veía a su novio elevarse sobre una barrera de concreto. Que el emperador nos proteja a ambos. Contacto. Gritó Lauk, momentos antes de que una lluvia de proyectiles subsónicos de gran calibre los acribillara a todos. Sus disparos eran confusos, silenciosos, se mezclaban entre sí, rebotaban en las innumerables paredes y se perdían en los callejones. ¿Dónde? Preguntó Jan. Ama respondió con su rifle láser, silenciando a un puñado de figuras sombrías que danzaban entre los marcos de las ventanas. Continuó con ascuas en gloria, disparando trazadores abrasadores contra los edificios. Aún así, las balas seguían llegando. Siseaban y chillaban al pasar, al impactar contra las servoarmaduras y ser repelidas. Jan no podía distinguir de dónde provenían, pero sabía que eran certeras. Como avispones, buscaban las articulaciones de su armadura, su rostro expuesto. Una le dio en el cuello, relinchando su aura. Tosió, sintiendo que ya se le formaba un moretón. Bramando, bañó el edificio ofensivo con una bocanada de aliento de dragón. Las ventanas estallaron y figuras en llamas se derramaron de los marcos vacíos, abofeteando el fuego de disformidad que las consumía. Sus cuerpos se estrellaron contra la calle. Un cañón antiaéreo estalló desde un callejón cercano, llenando la calle de proyectiles de proximidad. Era una vorágine ensordecedora de acero y metralla. Una emboscada. Una fuerte fragmentación resonó por las calles, desprendiendo metal de los coches abandonados y triturando el hormigón como si fuera papel. Un artefacto explosivo improvisado detonó cerca, envolviendo a Bulkmar en un tsunami de fuego. Salió ileso, con las llamas lamiendo su servoarmadura. Amat no estaba por ningún lado, probablemente fue a propósito. Formas relucientes danzaban entre las cubiertas y los marcos de las ventanas, soltando cargadores y baterías enteras antes de desaparecer de nuevo. Capas cameleónicas. También llevaban ojos saltones carmesí soldados a la cara, gafas infrarrojas o térmicas, bocas ocultas tras pañuelos con forma de calavera. Devotos del dios de la sangre o no, estos herejes eran profesionales. Los lobos espaciales se agacharon y serpentearon entre el caos, irrumpiendo en los edificios para aniquilar a los herejes que se refugiaban en ellos. Su avance era fácil de rastrear, solo había que seguir los gritos. Jan marchó por la calle, con sus servocráneos disparando rayos láser, sosteniéndola mientras atraía el fuego del hereje. Hacer clic. Hacer clic. Una mina explotó, elevándola 1 metro en el aire con una explosión de alta presión y un chorro de cobre sobrecalentado. Su cuerpo lo absorbió, incluso mientras la sensibilidad bajo la cintura le era arrebatada. Solo su aura mantenía intacta la armadura de su pierna. La sensibilidad regresó, en forma de una punzada de dolor agonizante que le subía por la pierna, palpitando con furia, exigiendo ser reconocida. La presionó hacia abajo, con la adrenalina a flor de piel. Al ponerse de pie con dificultad, sus ojos se enrojecieron y rugió, con voz amplificada por el Vox, sacudiendo el polvo de los numerosos muros de Ashborough, llenando de miedo a los herejes. Un dolor punzante y constante le azotaba las piernas. Gruñendo, continuó su avance. Arma neutralizada, gritó Amat cuando la batería antiaérea fue silenciada abruptamente. Me lo quedo, dijo Bulkmar, corriendo hacia el asesino. ¿Olvidaste tus vólteres? Preguntó Jan, mordiéndose la lengua para evitar que la llama de disformidad se derramara entre sus labios. No hay munición, explicó Ingvar secamente mientras saltaba hacia un nido de metralla hereje en un balcón del segundo piso. Su solo impacto los mató a todos. Un Xenos apareció en la calle, repleto de armas. Fragmentos de metal estallaron tras él, zumbando al pasar junto a ella y arañando su servoarmadura. Una docena más de alienígenas lo siguieron, con la piel retorcida por gusanos. Mala decisión, gruñó Jan. Giró la muñeca, dejó caer sus tambores gastados y adoptó una postura de guerra. Hagámoslo. Obedecieron, abalanzándose sobre ella con una velocidad sobrenatural y temblorosa.
Una tormenta de espadas de metal negro la atacó, con golpes relámpago que se sucedían a la perfección, repetidamente, sin tregua. Los apartó con zarpazos de ascua en gloria, desviando sus crueles espadas en una lluvia de metal destrozado. Los alienígenas continuaron imparables. Su servoarmadura absorbió los impactos, con la ayuda de su aura. Podía sentir cómo se hundían en la ceramita. Rugiendo, giró, y ascua en gloria impactó contra el centro de la masa de uno de los Xenos. Explotó en una lluvia de sangre brillante y gusanos. Agachándose para esquivarla, Yang atacó y le atrapó la pata al pasar. Aplastándola entre los dedos, la estrelló contra el pavimento, vaporizándola y convirtiendo su armadura en aún más metralla. Uno se aferró a su espalda, girando una espada para clavársela en el pecho. Aceitosa y reluciente de una enfermedad verde, no quería saber nada de ella. Aplastándose al instante, la desequilibró, hundiendo su guantelete en un revoltijo de pelos de gusano y arrojándolo lejos. Hom lo atrapó con la fuerza de su martillo de trueno, una explosión de fuerza pura que lo esparció por la calle. Siguió adelante. Sabía que ella podía con ellos. Un par de multiláseres estallaron, bañando las calles de Aesborough con una luz roja cegadora. Los lobos espaciales se pusieron a cubierto, dispersándose por los callejones para evitar los abrasadores rayos infernales. Uno de los Xenos recibió un rayo en la espalda, que explotó húmedamente con una nube de vapor fétido. Sujetándole las patas con el pie, Yang le agarró el pecho y lo dobló hacia atrás hasta que todo su interior se rompió. Arrojó el cuerpo con indiferencia. Aún quedaban unos pocos Xenos. Era difícil saber cuántos. Se movían con fluidez, intercambiaban posiciones constantemente, fluían entre agresores y defensores sin decir palabra ni traspié. La rodearon, esperando a que se moviera. Un error clásico. Yang sonrió. Preparando a ascua de gloria, disparó, abalanzándose hacia adelante con el impulso y aplastando a un Xenos con la repentina fuerza. Deslizándose hasta detenerse entre su icor humeante, se giró hacia los demás, extendiendo el pie para alcanzar a uno en la cara. Todo lo que estaba por encima de su cuello desapareció. Girando, esquivó un golpe feroz que buscaba atravesarle la garganta. Su puño estalló y el Xenos ya no existía. Los dos últimos Xenos se abalanzaron sobre ella, antes de desaparecer en una explosión ensordecedora y feroz. El aire se desplomó, sintió náuseas y el aire olía a rojo. Yang tropezó, se tambaleó y cayó de rodillas, tosiendo y carraspeando mientras se le revolvía el estómago. Termobáricos, pero no guadianos. Están descascarando. Observador, dijo Ahmad por el comunicador, aún desaparecido. Parecía sin aliento, lo que significaba que ya había matado a varias docenas de herejes. Fuera del alcance de mi rifle láser. ¿Dónde? Preguntó Bulkmar. Oh, 1, 2, dijo Ahmad. A mitad del minarete. Una ráfaga de proyectiles se arqueó en el aire, su vuelo duró 2 segundos antes de estrellarse contra el objetivo de Ahmad, paralizando la torre y haciendo que la mitad superior del edificio cayera al suelo. Maldita sea. Jadeó Yang, apoyándose en las rodillas mientras recuperaba el aliento. La pierna le latía con un dolor impaciente. El daño probablemente era grave, pero aún no estaba lista para reconocerlo. No se anden con rodeos. No es nuestra naturaleza, dijo Tormund, emergiendo de un montón de escombros de lo que solía ser un cuartel hereje. Cada centímetro de su cuerpo estaba cubierto de sangre humeante. Al ver a Yang, se detuvo. Sin aliento. Raya termobárica, respondió Yang, levantando el pulgar. Estoy bien. Vomitó. No hay sangre. Estoy bien. Otra bala cayó en la calle, altamente explosiva. Presionó su microesfera. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien, dijo Ahmad, con las ráfagas de sus láseres acentuando cada palabra. ¿Y tú? Está bien. Siento sabor a sangre. Yo también. ¿Alguna idea de dónde está el mando hereje? Le gritó Yang a Tormund. Ninguno, respondió. Cuanto antes lo encontremos, mejor. Su cabeza se giró rápidamente hacia el centro de la ciudad, hacia el minarete derrumbado. Yang se agachó y se tapó los oídos. Le salvó la vida. Un proyectil de tanque rugió a centímetros de su cabeza, donde se encontraba hacía un segundo. Impactó a 10 metros detrás de ella, golpeándolos a todos con una virulenta onda expansiva de alta potencia. Nos están dando con todo. Exclamó Yang, poniéndose de pie de un salto, casi desplomándose por la repentina fuerza del movimiento, la persistente desorientación y el dolor persistente en la pierna. Las grebas de ceramita no tienen muy buena pinta. Y todavía me estoy acostumbrando a la armadura, los lobos de Fenris no respondieron.
Volkmar disparó una serie de ráfagas desde su cañón, perfectamente controladas y en el blanco. Aunque el tanque Xenos estaba a 300 metros de distancia y asomaba tras un almacén, las balas impactaron. Chispas y metal chirriante envolvieron el tanque. No lo suficiente para penetrarlo, pero sí para cegar y desorientar a la tripulación. Los astartes ya se movían. Se dispersaron y corrieron hacia el tanque en vectores separados, utilizando escombros, edificios derruidos y la lluvia de fuego de Volkmar para enmascarar su avance. Las trazadoras de los vólteres del tanque los superaban rápidamente, descontroladas e imprecisas. Jan corrió a unirse a ellos. Era demasiado tarde. Holmes se deslizó bajo el cañón del tanque, con el martillo atronador girando. Este impactó el cuerpo central, destrozando la mitad delantera del compartimento de la tripulación. Los zarcillos del tanque lo azotaron, pero no encontraron asidero en su servoarmadura. Los proyectiles de Volkmar impactaron a la tripulación expuesta, aniquilándola en una lluvia de icor verde y gusanos retorcidos. «Santa tierra», dijo Jan, tomando aire, «me resulta difícil seguirles el ritmo». «Rodeamos las minas», señaló Volkmar, con una sonrisa salvaje oculta tras su casco. «Más bombardeos más adelante», advirtió Amat, con la voz transmitida entrecortada. «Algún tipo de interferencia con la microesfera. Una batalla en el distrito del puerto espacial. La resistencia». Preguntó Jan. «Oye», dijo, dándole un codazo a Thorbrand. «No podía alcanzar mucho más alto. Deberían saber dónde está el mando hereje». «Sí», dijo Thorbrand, acelerando el Vigrid con Unga para limpiarlo de sangre. «Estos herejes y Xenos están bien atrincherados. Son veteranos». Un suspiro contaminado por el box. «Están desesperados. Debemos darnos prisa». «¿Direcciones, Amat?», preguntó Jan. «Actu 013», dijo Amat. Un clic y medio. «¿Ya estás sentado en algún lugar, no?» La microesfera silbó y estalló. «No puedes probar nada. ¿Algo que se parezca al cuartel general de los herejes?», preguntó Jan, señalando a los lobos espaciales hacia la batalla de la resistencia. «No», respondió Amat. «Normalmente, a los herejes les gusta ocupar lugares sagrados profanados. Pero la catedral principal de Iceborough se ve vacía desde aquí. Probablemente estén planeando demolerla». «Entendido», dijo Jan. «Gracias, cariño. Cuidado con lo que dices», susurró Amat. La ferocidad de su tono la impresionó. «Ya están a 200 metros de distancia», protestó Jan, notando la nube de polvo que dejaron los lobos espaciales tras de sí. 100 metros más y estarás fuera de su alcance auditivo. Una pausa. «Pues que me jodan», dijo Jan. «Lo siento. Es lo que es», explicó Amat mientras aceleraba el paso. «Nunca te tomé por fatalista», insistió Jan. «Nunca lo fue», dijo Amat. «Incluso con las microperlas puestas», oyó su sonrisa. «Iré contigo en breve». «Nos vemos», dijo Jan, acelerando el paso. El ascua en la gloria resonó, y se reunió con los astartes en menos de 5 segundos. «¿Ya no hay minas?», preguntó Volkmar, saltando unas decenas de metros sobre un enredo de coches destrozados. «Ja, ja, qué gracioso», dijo Jan, radiante. Hizo una mueca al apoyar demasiado la pierna. «Joder». Thorbrand levantó el puño, señal de alto. Todos los marines obedecieron, deteniendo al instante su tremendo impulso. Sus cascos se balancearon un par de veces antes de entrar en acción, extendiéndose por la calle. «¿Emboscada?», preguntó Jan. «Sí», dijo Thorbrand. Sus palabras fueron confirmadas un instante después por un torrente de balas de ametralladora que brotaron de un callejón cercano, suficientes para obligar a Jan a cubrirse. La UCRA aterrizó sobre el puesto de mando camuflado, destrozándolo todo. Las balas rebotaron en su servoarmadura antes de que su espada sierra realizara 2 cortes precisos. 10 herejes casi invisibles se estrellaron contra el callejón, tiñéndolo todo de rojo. La UCRA, arremetiendo, agarró al último superviviente y lo apretó. Desechó los restos tras él, y la masa roja y pulposa se detuvo a los pies de Jan. Volkmar vació las últimas balas antiaéreas en los restos de un edificio de apartamentos. Rompieron las ventanas y detonaron en el interior. Las ráfagas antiaéreas aniquilaron a un escuadrón de herejes vestidos de cameleón. Arrojando el cañón vacío a un lado, fue atacado por un escuadrón de Xenos, uno de los cuales explotó en toda su forma a centímetros de él. Impactó, tambaleando a las Astartes por un instante. Tiempo suficiente para que la UCRA arrancara a la criatura y la destripara, pintando el hormigón con su espada sierra de gusanos. Jan se unió a la refriega, asestando un puñetazo en salto a otros Xenos.
Ascua en Gloria disparó, y su mitad superior desapareció. Sus botas resbalaron entre sus restos, aún con vida, aún luchando. Conjurando su disgusto, su odio, el carbón ardiente que ardía en su falso estómago al ver a Sborov tan despojado, bramó una llama dorada de disformidad, inundando la calle con fuego sagrado. Los astartes resultaron ilesos. Los xenos continuaron luchando, en llamas. Ingvar desgarró un miembro por otro antes de que su puño descendiera, aplastando lo que quedaba mientras ardía y se consumía. Recibió una ráfaga de proyectiles xenos, lanzados desde un cañón distante. Este volvió a disparar, y el puño de pedazos de metal de cabeza plana fue suficiente para abollar su ceramita. Estos herejes son unos cabrones tenaces, pensó Jan mientras se unía al ataque de flanqueo de Homitor Brando. Derramando su aura en los pies, se lanzó hacia adelante, superando a los lobos espaciales. Emberin Glory fue el primero en impactar el cañón Xenos. Un proyectil de Volter atravesó el escudo y explotó en lo que parecían ser los rostros de los operadores. El guantelete le siguió un microsegundo después. Un puño cerrado aniquiló a un Xenos en un destello de fuerza bruta. El martillo de Hom golpeó a su compañero, estrellándolo contra el asfalto con tanta fuerza que envió una onda expansiva que recorrió la manzana. Los edificios se estremecieron, llenando la calle de nubes de polvo. Siguieron avanzando, acosados por disparos subsónicos, hasta que un coro familiar de disparos láser rápidos los silenció. Ingvar giró bruscamente la cabeza hacia la derecha y se abalanzó sobre un granero. Disparos y fogonazos surgieron del edificio antes de que atravesara el otro lado. Eficiente. Mortal. Inquebrantable. Gracias al emperador que están siendo minuciosos, comentó Jan mientras se acercaba al distrito del puerto espacial. La idea de la 111 escuadra intentando despejar a Sborov parpadeó para alejar la desagradable imagen. A 100 metros, el fragor de la batalla se reanudó. Los proyectiles de mortero y el estruendo de los vólteres impactaron contra un centro de aterrizaje. Un largo edificio de hormigón de 3 plantas que servía de lugar de aterrizaje para las naves y para que sus tripulaciones descansaran, reabastecieran y se abastecieran. Ahora era un búnker. Alambre de púas envolvía toda la primera planta, las ventanas estaban cerradas con sacos de arena y repletas de ametralladoras, multiláseres y cañones antitanque capturados. Cráteres de impacto, marcas de explosión y agujeros de bala cubrían las fachadas como papel pintado. En las calles que rodeaban la plataforma de lanzamiento, los herejes habían cavado trincheras con sus muertos. Ante un nuevo asalto, los miembros de la resistencia lanzaron una brillante bengala carmesí desde el centro de la plataforma de lanzamiento. Largas sombras se formaron en la calle, con sus fuentes parpadeantes y translúcidas. Más soldados herejes vestidos de camaleón se acercaban al amparo de la oscuridad. El centro de aterrizaje estalló y aparecieron a la vista docenas de herejes, plagados de agujeros, cocinados bajo el calor de una docena de rayos láser. Yang aterrizó entre los supervivientes, derrapando hasta detenerse y salpicando sangre por la cuadra. Los lobos espaciales lo siguieron, abalanzándose sobre los herejes como una fuerza de la naturaleza, golpeando, aporreando, martillando. Juntos, destrozaron emplazamientos de mortero y destrozaron vehículos de combate de infantería con lluvias de chispas y el chirrido incesante del metal rechinando. Mataron a herejes y xenos por docenas, aplastándolos, haciéndolos estallar. El Ascua en la gloria rugió, y las ráfagas de Volter aniquilaron escuadrones enteros. En cuestión de minutos, el distrito del puerto espacial quedó vacío de herejes. Aún lo ocupaban, pero solo como una fina capa de pintura roja chillona y asfalto grumoso. La servoarmadura de Jan humeaba, aún firme tras un torrente interminable de balas y rayos. Su aura chispeaba y bullía, y su apariencia vibraba violentamente. Estaba escuchando plegarias de nuevo. Oye, gritó Jan desde el centro de aterrizaje convertido en búnker, ahuecando las manos alrededor de la boca. ¿Hay alguien en casa? Una tronera en el segundo piso, hecha de una lámina de metal para remendar el casco, se abrió. Desde adentro, un palo de lo gastado salió volando y se detuvo a los pies de Jan. Ivarik apareció en la ventana. Señorita Elon, dijo con voz baja y ronca. Apenas un susurro. Llevaba el brazo derecho en cabestrillo y su uniforme de administratum era poco más que una maraña de hilos destrozados. Imperium es un lugar grande, ¿verdad? Los ojos de Jan se llenaron de lágrimas. Una nube pasajera de ozono quemado, es un lugar grande, asintió Jan. Qué bonitos vestidos, dijo Vadik. Un pelo espectacular. Gracias, dijo Jan, pateando el cadáver de un hereje.
Me encanta lo que has hecho con el lugar. Ante eso, los labios agrietados de Badik finalmente esbozaron una sonrisa. Bajaré en un segundo, señorita Elon. ¿Conoces a esta mujer? Preguntó Thorbrand, haciendo temblar la manzana con sus pasos. Sus lobos vigilaban la llegada de refuerzos. Por un instante, la ciudad caída quedó en silencio. Estaría muerto si no fuera por ella. O peor aún, muy perdido. Una escalera de cuerda se cayó de una ventana del segundo piso. Badik la siguió, con el paso lento debido a su brazo herido. En cuanto tocó la calle, Jan la abrazó con fuerza. Emperador, jadeó Badik. Señorita Elon, me está aplastando. Lo siento, dijo Jan, retrocediendo. Badik, dijo, intentando articular palabra a través del nudo que tenía en la garganta. No pudo. Las lágrimas brotaron, y abrazó a la veterana de nuevo. Esta vez con mucha más ternura. La ciudad, gimió Jan en su hombro. Joder. Maldijo, recogiendo los restos del abrigo de la mujer en el puño de Ascua en gloria. Llegué demasiado tarde. Lo siento. SHHH, dijo Badik, pasando los dedos por el radiante cabello dorado de Jan. No pasa nada. Ya estás aquí. Gracias, Jan. Un suave empujón bastó para separarse por ahora. Jan soltó a su amiga. Jan se secó los ojos. ¿Nada que decir sobre todo esto? Preguntó, señalando con la cabeza su panoplia. Un poco alterado, dijo Badik. Le dedicó al santo una pequeña sonrisa, llena de dientes faltantes. Pero un poco más elegante de lo que esperaba. Inspeccionando a Thorbrand, le dedicó una reverencia rígida, dolorida y torpe. Ocultaba otras heridas. Loras Tartes. Señora, asintió Thorbrand. Mi regimiento luchó junto a los salamandras en el 75, dijo Badik. Grandes cabrones verdes. Lucharon como demonios. Un capítulo honrado, retumbó Thorbrand, con una sonrisa oculta tras su casco. Les faltaba tu garbo, dijo Badik, encendiendo otro cigarrillo de lo. El último. ¿A qué debo el honor? Dio una calada. El centro de mando hereje, dijo Thorbrand. Hay que destruirlo. No tenemos tiempo para registrar la ciudad. Un vertedero de monitorum reconvertido, respondió Badik de inmediato. Entre la catedral y el distrito comercial. Es como una fortaleza. Lo habríamos hecho nosotros mismos, pero nos acorralaron. Lo aprovechamos al máximo, dijo, esparciendo sus cenizas en un basurero de cadáveres herejes. ¿Eres tú? Preguntó Jan. El último miembro de la FDP en el continente, confirmó Badik, señalando su búnker improvisado. Y estás viendo a su miembro de mayor rango. Jan miró el centro de aterrizaje y sintió el murmullo de las almas. Había menos de 200. La mayoría eran civiles. Algunos asomaron la cabeza por las troneras, forcejeando para vislumbrar a Jan. Sus almas se llenaron de alegría al verlo. Quiso llorar. En lugar de eso, ella sonrió y lo saludó con sus enormes guanteletes. ¿Estás seguro de su centro de mando? Preguntó Thorbrand. Totalmente, dijo Badik. Desciframos su código de comunicación una semana después de que aterrizaran, aclaró. Eso me recuerda. Mucha charla sobre la catedral. Ama dijo que probablemente lo harían estallar, dijo Jan. No lo creo, dijo Badik. Escuché rumores sobre algún tipo de ritual. Suspiró. La misma mierda de siempre. El hombro de Jan ardía. ¿Un ritual? Preguntó. Sí. Aunque es raro. Normalmente arrojan a cientos de miles de civiles a una fosa. O a su sangre, explicó Badik. Pero esta vez no. Brand mantuvo la posición lo suficiente como para evacuar la mayor parte de la ciudad al extremo norte del continente. La noticia debería haberle inundado el pecho de alivio. Había algo más, un peso aplastante que le arrebataba el aire de los pulmones y le hacía hervir el alma. Su respiración se hacía cada vez más corta. ¿Señorita Elon? Preguntó Badik. Deberías haber escuchado. Daemon, jadeó Jan. Uno grande. Por primera vez, vio algo que parecía miedo en el rostro de Badik. Formen, Olmr, rugió Thorbrand, dirigiéndose a la catedral con paso firme. Cambio de planes. Capítulo 99. La fe la muerte es la solución a todos los problemas. Señor de la guerra terrano desconocido, quédate aquí, le ordenó Jan a Badik. Atrinchérate. No mires afuera hasta que oigas a los aliados. Por una vez, la anciana no se dio aires de grandeza. Con el O entre los labios, Badik robó un par de cajas de munición de hereje y se dirigió a la escalera de cuerda. Tenga cuidado, señorita Elon. Jan se obligó a sonreír.
Me conoces mejor que eso. Buddy gruñó y comenzó su ascenso. Vamos, Olmr. Bramó Jan. Aullaron su aprobación, ahogando los efímeros cánticos heréticos y los agudos y ensordecedores chillidos xenos. Los Blkadfenrika estaban de cacería. Aesborough resonó con los gritos estridentes, y la catedral retumbó. Una punzada de dolor le azotó las sienes y le salió sangre por la nariz. Este es tu castigo. Jan se limpió el labio con el dorso de Emberrin Glory. Amat. Dijo, activando su microperla. ¿Aún tienes tu rifle de salida? 3 rondas, gruñó Amat. Tenemos que matarlo. Tenemos que derribarlo. Amat. Una larga pausa. Lo siento. ¿Estás bien? Sí. Tu asesino, amigo, dijo Thorbrand mientras se dirigían furiosos hacia la catedral. ¿Qué le has hecho? Hablamos para luego, dijo Jan. Yo también tengo preguntas para ustedes. Veremos si hay un más tarde, señaló Laur. Qué triste, hermano. Ladró Volkmar, con una sonrisa disimulada en los labios. Esta noche es momento de cantar. Concedió Laur. Los lobos cambiaron a un canal de voz privado. Con cada paso, Aesborough se sentía cada vez más extraña. Había pasado 2 semanas vagando por estas calles al llegar, pero ahora se sentía como si estuviera recorriendo la biblioteca negra. El aire se movía y oscilaba, el aroma a cobre lo impregnaba, los edificios se fundían. El ozono se le pegaba a la garganta. Sintió que unas miradas la separaban, aunque no vio a nadie. Ya no había emboscadas. No había minas. ¿Cuál es el plan, chicos? Preguntó Jan, intentando contrarrestar el repentino silencio. Probablemente un fragmento del dios de la sangre, respondió Thorbrand. Enfocado en el combate cuerpo a cuerpo. Muy resistente. Lo rodeamos y lo golpeamos hasta que algo se rompa. Concentra la vulnerabilidad. Tus proyectiles ayudarán a distraerlo. Puedo, asintió Jan. Hizo una pausa. Tenía algo que decir, pero Thorbrand lo dijo por ella. A través de nosotros, gritó, y su voz resonó por toda la ciudad. El emperador protege. Jan rugió su aprobación, y un rayo de llama dorada atravesó el cielo nocturno. Las oraciones regresaron. Por favor, santidad. Llegaron a la gran catedral de Aesborough. Era una construcción imponente, de 20 pisos, con su gran cúpula rodeada de torres góticas y una nave lo suficientemente amplia como para albergar a 200.000 personas. En su fachada, unas puertas de metal oscuro se alzaban a unos 20 metros de altura, grabadas con la imagen del emperador en la cima de una colina, vigilando a sus legiones. Había sido brutalmente desfigurada, pero estaba lejos de ser destruida. La plaza que rodeaba la catedral estaba vacía, salvo por una multitud de herejes y xenos que esperaban ante las puertas. 2 filas de herejes vestidos de cameleón se arrodillaban a cada lado de las puertas, cabizbajos. Tras ellos, los xenos extendían los brazos, temblando de excitación, mientras sus picos emitían cánticos horribles y farfullantes. Con un chirrido de metal, las puertas se desprendieron de sus bisagras, estrellándose contra la piedra con un sonido que resonó a kilómetros de distancia. El demonio emergió. Medía 12 metros de altura. Una parodia desnuda y asexuada de la forma humana. Vestía la misma piel carmesí que los sangrientos, pero ahí terminaban las similitudes. Sus brazos eran demasiado largos y sus manos con garras de bronce aferraban un par de cuchillas de metal negro el doble de grandes que las de los astartes. Un agujero se asentaba en el centro de su pecho, rodeado de tatuajes que se retorcían y danzaban, imágenes de matanzas jubilosas, de triunfo, de duelos ganados con justicia y trofeos conquistados. Donde debería haber una cabeza entre los hombros, había un cráneo humano descarnado, con llamas negras hirviendo en las cuencas de sus ojos, rugiendo entre largos colmillos de bronce. En esos ojos, Jan vio a Hilde aquel que fue. Podía saborear la sangre que manaba del muñón de su cuello. Sabía a néctar. Un trofeo conquistado. Ningún desafío, sino un alma valiente y sencilla. No hubo gloria ganada, pero ¿a quién le importaba? Ja, el sangre fluyó de todos modos. Las alas de Jan estallaron, su aura se encendió mientras la furia la invadía. Sus ojos pasaron del violeta al rojo, a llamaradas doradas. El poder sagrado la recorría, 1.000.000 de oraciones como su llamado, su himno de venganza. La pureza clarificadora de la ira justa. Bienvenido, Jan, dijo el demonio. Su voz era como un empalamiento. El rugido húmedo y chirriante de una espada de polvo rojo al perforar carne y órganos. Sonaba como la muerte de Ruby. Olmr no dijo nada, pero Jan conocía sus rostros.
Cada uno observaba la manifestación de odio, violencia, sangre y gloria con absoluto desprecio, con los labios fruncidos como si no estuvieran viendo nada más que una cucaracha gigante. El demonio la miró, y ella pudo ver el odio que ardía en esos pozos sin rasgos distintivos de llamas negras. Oadia se encogió bajo sus pies hasta que no quedó nada más que la plaza. Olmbr. El demonio. Ella. En Bering Glory estalló, una ráfaga rápida desde los guanteletes que aniquiló a la mitad de los adoradores reunidos en una cabalgata de explosiones ondulantes que llenaron el aire con fragmentación y trozos de carne. El demonio saltó, cegadoramente rápido, una onda de piel roja, odio y sangre. Yang alzó las manos, atrapando las cuchillas del engendro de la disformidad en las palmas de sus guanteletes. El peso del ataque astilló la mampostería bajo sus pies y la hundió 1 metro en el suelo. Una punzada de agonía latió en su pierna, y reprimió un grito. Las cuchillas chispearon y chirriaron contra sus manos mientras luchaba por arrebatar los barriles de Ascua en gloria a la posición de disparo. Las almas blasfemas unidas a cada cuchilla aullaban de alegría, con odio hacia el anatema. Hom se abalanzó sobre el demonio, surcando el aire con su martillo de trueno, que crepitaba con poder consagrado. El pomo de una cuchilla le golpeó el pecho, proyectándolo a través de Aesborough. Cayó rodando por una docena de edificios, cada uno de los cuales se derrumbó bajo la fuerza de su vuelo. Olmbr rodeó al demonio en instantes, abalanzándose sobre la abominación con intenciones asesinas. Este se abalanzó sobre ellos, abriéndose paso entre la sangre de sus seguidores. El líquido lamía con avidez sus talones mientras permanecía de pie, con zarcillos de sangre extendiéndose hacia su legítimo dueño. Soy el príncipe de sangre Auguraz el corazón vacío, bramó, con llamas negras ondeando entre sus colmillos, y su voz sacudiendo el polvo de la ciudad. Y he venido por ti, perdido. Yang gruñó, desatando una ráfaga de proyectiles de Volter. El demonio giró y las balas impactaron contra la catedral, abriendo grandes desgarros en la mampostería. Laucre esperaba, apartando las cintas rojas de un hereje mientras blandía su espada sierra para desjarretar a la criatura. Auguraz asestó un golpe con su hacha. Su gemelo giró, apenas una imagen residual negra, mientras surcaba el aire. Bulkmar golpeó el codo del demonio con los puños, desviando la hoja. Ingvar se unió al combate, impulsado por Thorbrand, y golpeó el rostro retorcido del demonio. Auguraz lo apartó de un manotazo. Surgiendo de entre un montón de escombros en medio de una nube de polvo y piedras rotas, Hom se reincorporó a la batalla. La coraza de su servoarmadura estaba astillada, escutiendo ungüento y chispas. La sangre goteaba de su casco agrietado. Pero él no se dejó intimidar y mantuvo su martillo de trueno en alto. Fenrishoda. Gritó, y su voz llenó la plaza. Fenrishoda. Repitió Olmbr. Yang y los lobos cargaron contra el demonio, rodeándolo, martilleándolo con una lluvia interminable de golpes. Este serpenteó a su alrededor, moviéndose como un río rojo embravecido entre la maraña de espadas, puños y proyectiles de Volter. Un Makurganger se estrelló contra la espalda de Yang, chirriando al roer su servoarmadura con el pico. Extendiendo la mano por encima del hombro, lo arrancó, pero se enganchó en Emberrin Glory. Disparó. Gusanos y sangre verde salpicaron la plaza, pintando las puertas caídas de la catedral. Yang se agachó y sintió su aura gritar cuando una de las cuchillas de Auguraz raspó su superficie. ¡Mierda! Aprovechando la oportunidad, Ingvar le propinó un puñetazo en el tobillo al demonio. Se oyó un crujido metálico, el chasquido de una sólida barra de bronce. Auguraz lo apartó de una patada, pero el Astartes absorbió la fuerza, saltando y rodando hasta detenerse. ¡Demonio! Bramó Thorbrand, blandiendo el Vigrikonung. Sus dientes estaban cubiertos de sangre y cor alienígena. «Enfréntate a mí». Ante sus palabras, Olmbr detuvo su ataque. Se desplegaron, buscando rodear al engendro de la disformidad. La respuesta de Auguraz fueron sus espadas, que surcaron el aire para impactar contra Vigrikonung. Thorbrand resistió, ayudado por Laucre y su espada sierra. Las espadas escupieron chispas odiosas mientras luchaban por aferrarse al metal sobrenatural. Yang se deslizó bajo las cuchillas afiladas, vertiendo su aura en sus guanteletes. Un par de proyectiles de Volter cargados de aura impactaron contra Auguraz, impactando contra su piel tatuada y llenando de sangre el espacio entre ellos. Al salpicar su servoarmadura, vio rostros en el mar carmesí, gritando, gritando, gritando. Me levanté del asesinato de millones. Di a luz océanos de sangre con nada más que una pluma. Soy rojo, yo soy acero, yo soy Auguraz. Estás muerta, maldita sea.
replicó Yan, acallando las voces. La sangre del demonio hirvió, envolviéndola en vapor con olor a metal. Rugió, arremetiendo con ascuas en gloria, sus puños a centímetros del pecho del demonio. Laukr flanqueó a la criatura, afilando su espada contra el tobillo roto. Auguraz cayó de rodillas, justo el tiempo suficiente para que Yan se elevara hacia el cielo, con brasa en gloria brillando con alma dorada. Conectó con la mandíbula descarnada del demonio, echándole la cabeza hacia atrás y quemándole el cuello y los hombros con llamas sagradas. Auguraz se recuperó al instante, sus ojos de llama negra se encontraron con los de Yan mientras su cráneo se elevaba hacia adelante. ¿Perdió uno no volverás? Yan solo vio a Hilde. La cabeza de Auguraz impactó contra la de ella, y luego no vio nada en absoluto. Despertó un instante después, surcando el aire. El dolor la invadió al atravesar los muros de la catedral, al impactar contra el suelo rojizo y húmedo, y al estrellarse contra la base del altar, estrellándose contra su sólida fachada de piedra. Su águila había sido desfigurada, la enorme águila dorada estaba doblada, medio derretida, cubierta de escritura alienígena. Y gusanos. Por todas partes, el asfixiante miasma alienígena. Yan se esforzó por levantarse, con la servoarmadura chirriando y chispas saliendo de su batería. Un nuevo dolor le recorrió la pierna. Si hubiera llevado casco, habría una lectura en el HUD que explicaba lo mal que estaba su pierna. El dolor y la experiencia le indicaban que los huesos de su pie y tobillo estaban cubiertos de fracturas finas. Quizás, además, una fractura de fémur. No hay tiempo para preocuparse por eso. Sigue sin haber línea de visión, le susurró a Matt al oído. Su voz sonaba ronca. Casi forzada. Te necesitamos, asesino, jadeó Yan, intentando ponerse de pie, mientras la servoarmadura se estremecía y se hundía en el suelo de piedra. Esta cosa nos está jodiendo. En camino, prometió a Matt. Yan se sacudió las estrellas que danzaban en su visión, parpadeó para alejar la repentina necesidad de dormir. Conmoción cerebral también. Grave, joder, susurró a nadie. La catedral había sido completamente profanada. Se había construido una especie de foso de combate en la nave, plagado de iconografía de Corne y pintado con sangre, tanto humana como Xenos. Había demasiados cadáveres para contarlos. Buena lucha, dijo una voz. Yan levantó la vista, esperando una alucinación, una terrible visión de la disformidad. En cambio, vio a un soldado hereje. Recostada contra una columna, los muñones de sus piernas bombeaban aún más sangre al pequeño lago que cubría el suelo. Los restos andrajosos de su capa de camelina cubrían partes de su cuerpo mutilado, pero no disimulaban el extraño rifle que aferraba contra su pecho. Se levantó las gafas protectoras rojas que le cubrían el rostro, revelando una leve sonrisa. Mechones de cabello castaño enmarcaban un rostro desgarrado y pecoso. Sus ojos eran completamente negros, con las pupilas como finos puntos rojos. Glorioso, ¿verdad? Preguntó el soldado, señalando con la cabeza la violencia del exterior. Olmbryn pedía que Auguraz entrara en la catedral. Se apoyó en el cañón cilíndrico de su ametralladora y escupió un torrente de sangre. Ah, suspiró. Ustedes, los imperiales, ignoran lo que realmente importa. Lo tienen escrito en la cara. Cállate la boca. Gruñó Yan, caminando a zancadas hacia la entrada de la catedral, cojeando por la pierna. Una parte de ella rezaba para que uno de sus servocráneos le fundiera la boca al soldado. ¿Por qué no dispara? Te vimos venir, gritó el soldado tras ella, con una voz que resonaba, resonaba. Fuego y sangre. Aún estás a tiempo. Cállate, dijo Yan, saboreando la sangre. Invocó a Ascua de Gloria para acabar con la vida del hereje, antes de decidir no hacerlo. Puedes desangrarte, dijo Yan. No te daré esa satisfacción. Fluye igual, dijo la soldado. Apuntó a Yan con el rifle. Haga clic en. La risa llenó la catedral, desesperada y destrozada por la agonía. Yan lo ignoró. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando su servoarmadura le inyectó una nueva oleada de analgésicos y adrenalina. Salió de la catedral, acosada por una risa resonante. Las cuchillas de Auguraz cortaron la coraza de Thorbrand, escutiendo un trozo de ceramita fundida en el proceso. No hubo sangre. Yan golpeó al príncipe demonio, hundiendo el peso combinado de sus guanteletes en la parte posterior de su rodilla. Este se dobló lo suficiente para que Jon lo atacara con su martillo de trueno. Impactó contra el codo de la monstruosidad, partiéndolo en dos, y su imponente hacha de hierro negro salió disparada en espiral hacia la noche. No hubo rugido de dolor, ni gruñido de frustración, nada más que un chorro de llamas negras del que emergieron un nuevo par de dedos con garras.
Auguraz contraatacó, con la parte plana de su hacha entonando armonías de bronce mientras aullaba por la sangre del anatema. Ingvar lo detuvo, bramando de dolor al destrozarse los brazos dentro de la armadura. «Gracias», gritó, desatando una ráfaga de Volter contra el príncipe demonio. Ingvar no dijo nada, apartando la maldita cuchilla. Su servoarmadura silbó por el esfuerzo. Y entonces desapareció. Volkmar saltó, aferrándose con las manos a la nueva extremidad que brotaba del codo destrozado de Auguraz. El Astartes se retorció, desgarrando los huesos de bronce con un chirrido de metal al ser sometido. La agonía apartó la atención del príncipe demonio de Emberrin Glory. Una oleada de proyectiles de Volter impactó contra el pecho de Auguraz, clavándose en su piel carmesí y detonando, y las explosiones dieron origen a géiseres de sangre y llamas negras. Auguraz rugió, un ruido que hizo que las piedras se desprendieran de la catedral, un ruido que llenó las calles de Aesborough, un grito terrible y primario de furia que intimidó a todos los humanos leales al emperador. La desesperación y la enfermedad invadieron a Jan, llenas de odio y fiereza. Las mentes de sus fieles se agitaban bajo el ataque. La llamaban, se preocupaban por ella, rezaban por ella, por sus familias, por su mundo natal. Santidad. Por favor. Jan. La sangre le brotaba de los oídos, ahogándolo todo con un rugido sordo y húmedo. La batalla continuaba. Auguraz lanzó a Volkmar por los aires mientras Ingvar, Thorbrand y Laugr se abalanzaban sobre el príncipe de sangre, con los puños deslumbrantes y las armas zumbando con velocidad y potencia. Jan se unió a la melee, arremetiendo contra el enemigo con una ráfaga de ascua en gloria, girando con el impulso necesario para golpear el cráneo de Auguraz. Su cuchilla se precipitó hacia su cabeza, más rápido de lo que podía esquivar. Disparó, convirtiendo su lanzamiento controlado en una maniobra evasiva, superando rápidamente a Auguraz hasta aterrizar a decenas de metros de distancia. La fuerza de su descenso abrió un cráter en la plaza. La abertura que había creado fue suficiente para que Jomas estara otro golpe, clavando su martillo de trueno en la clavícula del demonio. Se produjeron más crujidos metálicos, más chorros de llamas negras y sangre podrida por la disformidad. Auguraz solo lo apartó de un manotazo, lanzándolo una vez más a través de Aesborough. Volkmar impactó contra el suelo, deteniendo su descenso descontrolado al instante. Laugr lo cubrió, con la espada sierra embocada por la carne contaminada por la disformidad de Auguraz. El lobo espacial se mantuvo firme, con los colmillos al descubierto tras su yelmo escupe chispas. Acosado por la cuchilla del príncipe demonio, solo pudo desviar los frenéticos y rápidos golpes, apartando la hoja a centímetros mientras Volkmar luchaba por recuperar la conciencia. Thorbrand se unió a Laugr, Vigrir con Ungr, impregnado de sangre demoníaca. Juntos, maestro y protegido se batieron en duelo con el príncipe demonio, con espadas chocando con ensordecedores chillidos de metal rechinando. El aire se llenó de metralla fundida, con el olor a ozono, con el siseo de armas demasiado rápido para que Jan pudiera seguirlo. Temblando y retorciéndose, el brazo de reemplazo de Auguraz finalmente emergió, cubierto de sangre y con un nuevo conjunto de tatuajes retorciéndose que danzaban a la luz de la luna. De los cuerpos amontonados de los sacrificados, una grieta en la realidad se abrió, acompañada por los gritos de 1000 millones de almas reclamadas en nombre del honor y la gloria. El flujo de sangre incesante, una nueva cuchilla de hierro negro surgió de la grieta, y Auguraz la atrató, redoblando sus esfuerzos, presionando a Thorbrand y Laugr hasta que sus espaldas quedaron contra la catedral. Jan disparó ascua de gloria, pero las armas maestras se vaciaron. «Mierda», maldijo. Auguraz rió y asestó un golpe a Laugr. Vigrir con Ungr lo desvió, cortando una cuña de carne demoníaca en su paso. El ataque del demonio impactó la muralla de la catedral, abriendo un agujero en su flanco y provocando grietas que se extendían por su superficie. Jan se agachó bajo un rayo de hierro negro, y ascua en gloria impactó el tobillo de Auguraz. Sintió que algo se rompía, y al tocar a la criatura, el sabor a sangre le llenó la boca, se derramó entre sus labios fruncidos, envolviéndola de gloria. Jan vio a Uriel, vio a Ross desaparecer, vio a cultistas endurecidos romperse y huir ante ella, se vio a sí misma bañándose en su sangre mientras se abría paso a través del Manufactorum, vio su verdadero propósito expresado con perfecta claridad. ¿No es esto lo que realmente quieres? Apretando los dientes, Jan se liberó mientras otro terrible aullido hendía el aire de la noche. Suficiente su santidad. Crepitó una voz en la microperla de Jan, la del coronel. Dolor en su voz, una lucha brutal aún no ganada, pero él seguía adelante, como siempre. Hemos venido a ayudarle. ¡No! Chilló Jan.
Ahora no, 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 su aura recibió un golpe monstruoso, uno lo suficientemente fuerte como para arrancar pedazos de ceramita de su servoarmadura. Negrura. Escutiendo sangre, se incorporó y parpadeó para disipar la neblina vertiginosa que latía en el cráneo. Su semblante rugía, suplicando ser liberada, sostenida por los últimos restos de su aura. Alguien le susurraba. ¿Por qué la has olvidado? Rubí. La abandonaste. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Ante ella se alzaba un demonio, y Yang recordó. Todo se derrumbó. Entre ella y la aniquilación se encontraban 5 marines espaciales. Todos heridos, con sus servoarmaduras desgastadas. Podía verlos jadear por el esfuerzo. Auguraz se acercaba, sacudiendo la plaza con cada paso. Detrás de él, una serie de destellos brillantes iluminaron a Sborov, seguidos por el estruendo ensordecedor de las baterías de artillería. Y así mueren tus fieles, dijo Auguraz, mientras sus fauces de hueso goteaban llamas de disformidad negras. Oh, fragmento del anatema. Gusano odioso. Soltó una risita, que sonó como carne desgarrada. Perdóname por mi regodeo, retumbó, con el corazón vibrando. Esos momentos de victoria son mejores cuando se saborean con entusiasmo. Yang vomitó. Asaltada por la injusticia, el dolor, los recuerdos del palacio de Salem. Perdía la consciencia a ratos. Su microesfera gritaba. Gas, gas, gas. Sonaba como Longinus. ¿Dónde estaba Amat? ¿A dónde fue Weiss? Ponlo todo junto. Cuentan contigo. Te necesitan. ¿Y los lobos espaciales? Dijo Auguraz. As. Olmber se dispersó. Ahora. La voz era de Amat. Una bala rompeescudos impactó contra la frente de Auguraz, fracturándole el cráneo y haciendo tambalear al príncipe demonio con toda la furia de las incomparables municiones del oficio Assassinorum. Yang recogió las plegarias que la resonaban, los gritos desesperados de sus fieles, el terror insensato que se apoderó del pueblo de Boadía. La visión de Hilde, con sus trenzas ondeando bajo la luz del sol matutino. Y ella se quedó de pie, con la pierna gritando de agonía. Daemon. Gritó. Olmr atacó, y Yang se unió a ellos. Se abalanzó sobre el príncipe de sangre, desatando su apariencia, con todo el poder de cada golpe que la había asestado desde su aterrizaje. Llamas blancas brotaron de sus ojos, su halo inundó la plaza con una luz dorada, y sus alas brillaron con un calor abrasador. Ascua en gloria impactó el estómago de Auguraz, y su puño acorazado le abrió un agujero de 3 metros. Él rugió, y la empuñadura de su hacha se estrelló contra su espalda. Ella devoró el pavimento, hundiéndose en la plaza, con sabor a sangre y ladrillo amargo y vaporizado. Sus cuchillas intentaron decapitarla. Ella intentó esquivarlo, pero su pierna se dobló, incapaz de soportar su peso. Hom desvió una de las espadas, destruyéndola en una lluvia de metal negro brillante. Su doble impacto impactó en la clavícula de Hom y lo cortó hasta la cintura. La espada sierra de Laugr se clavó en el cuello del demonio, mientras que Thorbrand clavó a Vigrid con Ungr en la axila de Auguraz. Sus dientes blancos como el hielo escutieron galones tras galones de icor contaminado por la disformidad. Una vez más, Yang se puso de pie. Ella escuchó las súplicas de los Boadians, los escuchó jadear y ahogarse mientras columnas de gas amarillo enfermizo se elevaban hacia el cielo iluminado por la luna, escuchó a Hom ahogarse con la sangre que llenaba cada cavidad de su cuerpo, escuchó el gruñido furioso y agonizante de Thorbrand. Ella escuchó su propio llamado al emperador mientras resonaba a través del empíreo, una oración que llenó su puño con relámpagos crepitantes y odio por el caos, por Auguraz, por el sufrimiento que causaron, por el dios de la sangre y los susurros que una vez derramó en su alma. Un icor de disformidad de metal rojo pintó la catedral al impactar otra bala de Exitus, destrozando la mitad derecha del torso de Auguraz. Mientras el demonio se tambaleaba, Olmr avanzó, arrancando trozos de carne a puñados, cortándolos como si fueran la pieza central de un festín sangriento. El demonio los ignoró. El odio hacia el anatema lo impulsaba hacia el foco de su furia desbordante. Su cuchilla descendió. Yang la atrató, y su aura se hizo añicos en una brillante explosión de fuego y oro. La repentina detención astilló la maldita espada, pero no pudo detener el golpe final de Auguraz. Un puño colosal que la pulverizaría dentro de su armadura. Ella sabía que no podía detenerlo, pero su sonrisa malvada no vaciló. Ella tenía fe, después de todo. El último proyectil rompeescudos de Amat se clavó en el brazo de Auguraz, recorriéndolo a lo largo, rompiéndolo a cada metro, destrozándolo desde dentro. Estalló del hombro del demonio, brillando intensamente y dejando un rastro de icor. Auguraz gritó, desplomándose contra la catedral, derrumbando su muro este.
y Yan avanzó. Su aura se había desvanecido, su apariencia se había agotado, pero en su palma aún albergaba su odio, las oraciones de los fieles. Crepitaba y escupía energía sagrada, bañando la plaza en una lluvia de chispas doradas. Anatema, no hay palabras tuyas ahora, demonio, dijo Yan mientras el muro de la catedral se derrumbaba a su alrededor. Volveré, perdí uno, sonó un bramido psíquico que hizo que saliera sangre de sus fosas nasales y de todos los habitantes del continente de Akuri. No creo que lo hagas, dijo mientras avanzaba. La reliquia de Weiss rebotó contra su pecho, irradiando un poder puro y simple. Nunca más. Por primera vez, las llamas negras que componían los ojos de Auguraz se entrecerraron y su rostro en forma de calavera se distorsionó en una expresión que Yan no pudo leer. Yo soy uno de los príncipes más antiguos, gritó. No eres nada. Nadie. Alégrate, siseó Yan, acercándose al cuerpo destrozado del príncipe de sangre. Tu servidumbre ha terminado. Eres una mentira, gritó Auguraz, con las palabras desbordadas de sangre y desesperación. Una vez más, Yan vio imágenes de Hilde, de la masacre desmedida que había asolado el otrora sereno mundo agrícola. Su mundo natal. No puedes, Ascua en gloria descendió, y Yan hundió su puño en el cráneo del príncipe, haciendo volar fragmentos de hueso y encendiendo llamas negras. Auguraz gritó una vez más, un chillido desgarrador que sacudió todos los edificios de Ashborough, haciendo llover ladrillos y cemento sobre ellos. Su piel hervía y espumeaba, retorciéndose mientras rayos de luz dorada la dividían en 100 secciones. Sus tatuajes huyeron de la llama sagrada que la consumía antes de ser consumidos. Por un breve y horrible instante, Yan vio un trono de calaveras. El trono. Entonces Auguraz se quebró, estallando en una nube de cenizas malolientes. Nunca más volvería a asaltar el plano mortal. Estaba hecho. Yan se desplomó entre las ruinas de la catedral. Más cansada que nunca. Toda su energía se había agotado, y no le quedaba nada más que dolor. Estaba acabado. Yan, dijo una voz. Thorbrand. Luchando por respirar, se giró y vio a Holm rodeando a Hom. Gracias. Ella asintió. Hom despidió a sus compañeros con un gesto, mientras la sangre manaba a raudales del desgarre que le abría el cuerpo. Dio unos pasos vacilantes hacia el santo, mientras el martillo atronador abría un surco en la plaza. Su expresión era indescifrable tras el casco. Yan asintió. Hom le devolvió el gesto. Lauk lo atrapó antes de que cayera. Hasta el próximo invierno, dijo Lauk. Hasta entonces, dijo Hom, exhalando su último aliento. Se desplomó, y Lauk ya no pudo soportar su peso. Holmberg se acercó a ayudarlo. Yan se unió a ellos, cojeando. Mientras una columna de ceniza demoníaca se elevaba en la noche, ayudaron al cadáver de Hom a observar cómo el cuerpo del príncipe de sangre se descomponía hasta la nada. Hom velaba su victoria final, con sus hermanos y un nuevo santo a su lado. Capítulo 100. El rey lobo y la derrota. El agua son lágrimas de los ojos / las gotas del hielo / los ríos que se derraman de las montañas / las olas del mar / la marea que se traga todas las obras del hombre. Una lengua de fuego, Fenrisian Skald distante y solitario, el sonido de una ametralladora resonó en la noche. Un tiroteo lejano que Yan registró en el fondo de su mente, ignorado ante la creciente agonía y el agotamiento. Auguraz yacía derrotado ante ella, ante Holmberg, pero el precio fue enorme. Incluso ahora, las plegarias del 111 resonaban en su mente, en las profundidades de la disformidad, llamándola. No podía ayudarlos. Sus pulmones ardían, desparasitados por los químicos de la disformidad, sus cuerpos sangraban, salpicados de proyectiles subsónicos de supervivientes herejes. Yan, dijo Ahmad con su microperla, con voz áspera. Agotada. Quizás era la primera vez que lo oía hablar así. Probablemente derramó su aura en esas últimas rondas. Hola, susurró ella, acercándose al box. ¿Estás bien? Voy a ayudar a los Boadians, dijo. Gracias, dijo Yan. Quería secarse los ojos, pero en Bering Glory era demasiado grande. Cuídate. Tú también. El cadáver del demonio había desaparecido, totalmente disuelto. Todos los restos de su invocación también habían desaparecido, aplastados bajo 100 toneladas de escombros. Solo quedaba de la catedral el altar, aún abollado por el anterior aterrizaje de Yan. Limpia de toda mancha, el águila brillaba con más fuerza, pero era un triste consuelo. Thorbrand derribó a Hom, ayudado por sus camaradas. La lucha con Auguraz casi los había matado. Había sido reñida. Demasiado reñida. Lo siento, dijo Yan, observando las llamas y las columnas de sustancias químicas amarillas que se movían a lo lejos.
En algún lugar de Ashborough. Tranquilo, dijo Thorbrand, quitándose el yelmo. Olmber lo imitó, presenciando con sus propios ojos el lugar de descanso final de Jon. Le quitó el yelmo a Jon para revelar una sonrisa feroz y sangrienta, pero brillante. Ingvar rió entre dientes. Por supuesto, dijo. Volkmar palmeó la hombrera de su camarada, meciéndolo suavemente. Que tengas una buena muerte, dijo, y su voz resonó en la plaza vacía y en ruinas. Los lobos murmuraron en señal de acuerdo, pero Lauk guardó silencio. Aparta la mirada, Jan, le ordenó Thorbrand. Ella apartó la vista de lo que sabía que vendría después. Se oyó un sonido húmedo al rasgarse cuando el sargento arrancó la semilla genética de Jon, destrozándole la garganta en el proceso. He visto cosas peores, murmuró Jan. Su mente remontó a su primer día en el Imperio. A unos cientos de kilómetros de donde estaba sentada. La aldea, la cabeza de una niña en una pica. Más tarde, en un polvoriento campo de batalla elodiano, donde un niño gritaba llamando a su madre con las tripas en las manos. Lo sé, dijo Thorbrand. Tosió, salpicando sangre por la pechera de su armadura y manchándose la barba. Se golpeó el pecho. Los sonidos en la garganta eran húmedos y entrecortados. Gracias, dijo Jan, mirando las ruinas de la catedral. Una sonrisa forzada. Son unos cracks. Volkmar rió entre dientes. Tú tampoco estás tan mal. El asesino también, añadió. Esta noche podría haber sido mucho peor, dijo Thorbrand. Tuvimos suerte de que solo Jon hiciera el sacrificio máximo. Ingvar gruñó en señal de acuerdo. Una buena batalla, dijo. La Ucra sintió, inspeccionando los dientes rotos y destrozados de su espada sierra. Estoy de acuerdo, dijo Jan, intentando mantener la sonrisa. El dolor se lo impedía. Gruñendo, se arrancó las grebas. Solo cuando sus dedos rozaron la ceramita se dio cuenta de la magnitud del daño en su servoarmadura. Echaba humo de 100 desgarros, las placas blindadas estaban salpicadas de partículas de flechetes llenos, metal de disformidad y pintadas con sangre humeante. Chispas salían de las juntas, algunos cables se retorcían, expuestos y ceramita desgarrada que supuraba ungüento. Emperador, siseó Jan, liberando por fin su pierna herida. El daño era peor de lo que imaginaba. Su pierna estaba completamente negra, con fragmentos de huesos rotos que sobresalían de su tobillo y la sangre acumulándose en su armadura. Oh, mierda, siseó, reclinándose. Las náuseas y el frío la invadieron. Oh, mierda. Volkmar silbó levemente al ver los daños. Qué suerte, considerando lo que suele pasar cuando alguien pisa una mina at. No te sientas afortunada, gruñó Jan. Sintió calor de repente mientras las glándulas suprarrenales se desvanecían, inundadas de un calor febril. Intentó quitárselo de encima, pero su aura estaba agotada, completamente destrozada por los implacables golpes de Auguraz. ¿Puedes moverte?, preguntó Thorbrand. Jan negó con la cabeza. La armadura también está rota. Santidad, una voz le crujió al oído. Longino. Parecía dolido. Y Jan se sintió impotente de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo. Sus fieles la llamaban con la respiración entrecortada, y ella apenas podía reunir la fuerza de voluntad para mantenerse consciente. Les ayudaremos, dijo Thorbrand, alzando a Vigrid con un. Manténganlo a salvo, dijo, señalando con la cabeza el cuerpo de Jon. Lo haré. Olmber desapareció en Ashborough. Jan Xiaolong, el santo viviente, se quedó solo en lo que quedaba de la plaza de la catedral. Estaba llena de escombros, cráteres de impacto, ladrillos destrozados, pintada con los restos de un centenar de herejes y xenos. El licor demoníaco en descomposición la cubría por completo. Está hecho bien luchado, dijo, palmeando la hombrera de Jon. Sin él, sin Olmbriamat, Auguraz la habría matado. Una vez más, habría despertado a un futuro desconocido, con todo lo que le importaba y por lo que luchaba, aniquilado por una oleada de sangre. Consiguió sonreír. Gracias, grandullón, consiguió decir, mirando las estrellas. No sabía cuál era el sol, pero sabía que el emperador estaba allí, cuidándola. De todas formas, era un edificio feo, le gritó Badrik. El veterano salió cojeando de un callejón, ayudado por un puñado de combatientes de la resistencia. Siempre pensé que necesitaba una renovación, añadió. La sonrisa de Jan se ensanchó. Con cuidado, apartó un brazo negro azulado de brasa en gloria y se secó los ojos. Badrik se inclinó para abrazarla, acurrucando su cabeza entre los rizos dorados de Jan. Lo hiciste bien, dijo Badrik, acariciando su cabello enmarañado. Jan asintió con la cabeza hacia el brazo que rodeaba su pecho, sollozando en silencio.
Las primeras bajas uadianas llegaron una hora después. Aesborough estaba prácticamente arrasada. Solo quedaba una fuerza hereje de retaguardia para guarnecer la ciudad capturada, y Olmber la había prácticamente aniquilado. El 111 había sido diezmado. La artillería química y las brutales emboscadas lo habían reducido a apenas 1000 almas. Jan se consoló pensando que, aunque la sangre fluía, probablemente no era lo suficientemente espesa como para lavar el sabor de la muerte de Auguraz de la garganta del dios de la sangre. Quería amonestarlos. Al coronel, a los comisarios, a Kaolin, a todos. Quería gritarles y reprenderlos por su insensatez, por su fe ciega en ella. ¿Qué creían que iban a lograr? En cambio, solo pudo sostener a los heridos a su paso. Muchos presentaban quemaduras químicas, con la carne flácida al desprenderse del hueso, mientras sus gargantas destrozadas vertían sangre en sus pulmones destrozados hasta ahogarse. Al menos morían bajo un cielo guadiano. Una pira se apoderó del cadáver de Hom. Aunque los lobos le habían quitado la armadura, no parecía menos imponente. Cientos de cuerpos se unieron a él, las vidas dedicadas a la defensa del planeta. Donde una vez se alzó la catedral, lo que una vez fue profanado, volvería a ser sagrado, consagrado por las cenizas de los justos muertos. Jan se había despojado de su armadura y se había dejado llevar por los supervivientes de Gamma. El lado derecho de Mael ardía con quemaduras químicas y tosía horriblemente. Kaolin y Kaya se habían quedado atrás, si no ya los habían enviado de vuelta al amanecer ascendente para una evaluación de emergencia. Solo Asgeg y Lorl tenían la fuerza para levantarla. Le dieron las gracias entre dientes y ofrecieron sus oraciones. Agradecimiento por haberles salvado la vida, por haber matado a la horrible criatura que había profanado su mundo. Desafiando las expectativas de Jan, incluso el predicador Albito había descendido al planeta para ofrecer consuelo y adoración a los boadianos. Badiik permaneció a su lado, a pesar del aparente agotamiento de la anciana. Jan sabía que llevaba días despierta, demasiado bajo fuego para dormir o pensar. Olmber regresó a la plaza. Sus pasos hacían temblar la tierra. Amat se les había unido, con las armas de Exitus, ahora inservibles, colgadas a la espalda. Los uadianos los vieron pasar, con los ojos abiertos y la boca abierta. Thorbrand les hizo un gesto con la cabeza, con Vigrir con un gre completamente rojo de sangre. Amat se quitó la máscara y la miró desde el otro lado de la plaza. Parecía cansado, pero ileso. Jan no podía pedir más, y reprimió el impulso de correr cojeando hacia él y no soltarlo jamás. Él sonrió y eso fue suficiente para ella. «Atención, leales guardias», bramó Thorbrand, y su voz resonó por toda la plaza. «Comenzaremos los ritos funerarios por los caídos. Permanezcan en observancia y respeten su sacrificio». «Au», gritaron los supervivientes, y Jan, en respuesta. «Au». El sargento Astartes sonrió. Con la ayuda de sus camaradas, prendió fuego a toda la pira. Lentamente, las llamas comenzaron a consumir a los muertos. Sus cuerpos se ennegrecieron, crepitando a medida que el calor aumentaba. Un himnario bajo y zumbante resonó entre los boadianos y los fenrisianos. Thorbrand se unió a ella, imponente sobre Asgeg y Lorl. Sin su servoarmadura, su tamaño era casi imposible de creer en persona. «Jan», dijo. «Sargento», respondió, haciendo un gesto a Asgeg y Lorl. Obedecieron y la depositaron con cuidado en el suelo. Se marcharon, mirando a Thorbrand y susurrando entre ellos mientras se escabullían. «¿Tienes preguntas ardiendo en esos ojos cadianos tuyos?», dijo Thorbrand, mirándola. Jan sonrió. «Algunos». «Parece raro preguntarlo dado», señaló la tierra ante ellos. «A sus fieles reunidos». Observó cómo los muertos ardían lentamente. «De nuevo, gracias». «Sin ti, Sinjon, este mundo», negó con la cabeza. «No quiero pensar en ello». «Yo también les agradezco», dijo Thorbrand. Asintió a sus camaradas, que vieron arder a su hermano. Sin su ayuda, no habría pira. Solo quedaría un mundo demoníaco. «Dicen que los Astartes no conocemos el miedo, pero esas cosas», dijo, bajando la voz una octava al ver la imagen de Auguraz brillar en sus recuerdos. «Los Blkad Fenrika saben que es mejor temer. El emperador nos cuidaba al enviarte aquí», dijo Jan. Thorbrand le dedicó una sonrisa cómplice. «Nos enteramos de que un mundo imperial estaba sufriendo un terrible ataque. Así que intervenimos». «¿Sin Volteres?», preguntó Jan, observando la enorme espada de hielo que sostenía. Fuera del fragor de la batalla, se dio cuenta de que la superaba en medio metro. «¿Sin munición ni suministros médicos?». «Somos los heridos de Cadia», respondió Thorbrand.
Nuestro señor y Jarl nos obligaron a separarnos de nuestros hermanos. Casi a punta de espada, añadió con una risita sorda. El Sonator Rex se dirigía a Fenris, junto con una docena de barcos más. Problemas con el Monitorum. Suministros, refuerzos, su voz se apagó. Hicimos un pequeño desvío. ¿A costa de sus hermanos de Cadia? Preguntó Jan. Y ya no soy tan ingenuo como para pensar que Woadia es el único mundo imperial bajo ataque. Estamos conectados con este planeta, dijo Thorbrand, mirando a Lauk, cuyos labios se movían en silencio. Con su gente. Hace mucho tiempo, sus ancestros lucharon con los Blacafenrica. Cuando era una legión, no un capítulo. Cuando nuestro primarca caminaba por el reino mortal. Respiró hondo, obligándose a continuar. Algo en su interior, Jan sospechaba que sus costillas fusionadas, estaba roto. Llevaba tiempo así. Hay lazos de sangre entre los Woadianos y nosotros, dijo Thorbrand. Y algunos otros mundos a través del Segmentum. Nuestra ayuda, era lo mínimo que podíamos hacer. ¿Y su misión? Preguntó Jan, empezando a comprender. ¿Por qué aterrizar fuera de Aesborough? Los regimientos de la guardia aquí no lo estaban pasando bien, dijo Thorbrand, con los labios fruncidos, casi ocultos tras su barba empapada de sudor. Creo que nuestra intervención en la base de los herejes podría haberles aliviado parte de la carga. Con los suministros y los hombres almacenados allí, los herejes podrían haber librado una resistencia mucho más sangrienta antes de su inevitable exterminio. Jan rió entre dientes. Quizás no hubiera sido apropiado dada la tierra que tenían delante, pero sabía lo que tenía que hacer. Al captar la atención de Amat, miró al sargento. Amat palideció, sacando la lengua para humedecerse los labios. Un lento asentimiento. ¿Puedes ayudarme a levantarme, sargento? Preguntó. ¿Pasa algo? Respondió. Ya veremos, dijo ella, intentando ponerse de pie para forzar la situación. Él la levantó sin esfuerzo. Delante de la pira. ¿Quieres que te tire? Bromeó. La sonrisa de Jan se ensanchó. Suficientemente cerca. A medida que se acercaban, el himno se acalló y luego murió. Jan contempló a los muertos en llamas, rezando para que encontraran el lado del emperador. El calor era abrumador, una efusiva pared de llamas que lamía los escombros bajo ella. Pónganme de pie, dijo. Por favor. Thorbrand obedeció. La confusión era palpable en su momentánea vacilación. Ahora arrodíllate, pidió Jan, apretando los dientes mientras su peso recaía sobre su pierna destrozada. ¿Arrodillarse? Preguntó el Astartes. No puedo alcanzar tu hombro si no lo haces, dijo Jan, con un dolor casi cegador. Lentamente, la sargento obedeció, arrodillándose ante el santo viviente Yan Xiaolong. Con una mano, le tomó la mejilla. Con la otra, posó su hombro. Sus alas regresaron con un violento destello de llama dorada y su halo se encendió con un rugido de crepitante fuego de disformidad. Mi bendición, sargento Thorbrand, dijo, y su voz resonó por todo Aesborough. En una galaxia definida por el sacrificio anónimo, bramó, mientras los vestigios de su aura la recorrían con fuerza y se derramaban en Thorbrand. Es al pasar que alcanzamos la inmortalidad. A través de la muerte, nos convertimos en leyendas, historias cantadas sobre el hogar, ejemplos paradigmáticos de lo que significa servir al emperador. Libre de la mortalidad, infinita en gloria, libero tu alma y, con mi hombro, te protejo. Jan se desplomó, sus alas la atraparon mientras se alejaba a trompicones del sargento. Él también la atrapó, apretándola con fuerza sobre sus hombros, sus ojos congelados llenos de una visión un aullido la consumía, profundo y gutural, el aullido de un mundo enzarzado en una lucha perpetua por la vida 100.000 veces, de islas que perduraron una temporada antes de ser tragadas y aplastadas por violentas tectónicas. Un aullido que desgarraba cada centímetro de su alma, que sacudía sus huesos rotos. No era un animal, ningún animal tenía tanta capacidad de odio y ferocidad, nada natural producía ese sonido, nada completo, nada en el reino mortal, una nada que exigiera OMS. Son. Tú. Jan palideció ante la voz, ante su dueño. Una visión de un gigante sonriente, un monstruo, un titán nacido de las naturalezas más primarias de la humanidad convocado y abandonado en su mundo más duro, un coloso con ojos amarillos y un aullido que sacudió al mundo entero, un aullido repetido por todas las bestias nocturnas de Fenris, que les hizo mostrar sus colmillos con furor rabioso. Un aullido que derrotó a los enemigos más acérrimos del emperador, una espada giratoria que anunció su fin, exigió su derrota asesina, una espada que bebió océanos de sangre y emergió insaciable. Las trampas de un hombre que no era un hombre en verdad, sino mundo y primarca a la vez. Y Leman Russ se rió.
La propia disformidad tembló ante el sonido. Yang se acobardó ante el ruido, huyó, buscó al emperador y no encontró nada más que un bosque infinito lleno de depredadores acechantes y lobos que en realidad no eran lobos. Todos se sometieron a su verdadero rey, un par de colmillos relucientes y un rictus de instinto depredador insuperable por ningún ser, mortal o no, una risa que sacudió la disformidad antes de que fuera engullida por una ventisca que le cortó la piel como un torrente de cuchillas. El frío más frío que jamás había sentido. Y Yang despertó, una vez más en la superficie de Oadia. Su mundo natal. Ante ella, Thorbrand hizo una mueca, apretando los colmillos mientras sus compañeros lo sostenían en pie. La miró con los ojos abiertos y llenos de terrible comprensión, brillando con la luz azulada de la escarcha. Jadeó y jadeó, pero se recuperó. Su respiración se estabilizó. «Señorita Elon», exclamó Badrik, sujetándola antes de que tropezara y cayera. Sus amigos corrieron a su lado. «¿Qué?», logró decir Thorbrand. ¿Qué has hecho?» Yang no pudo evitar la enorme sonrisa que se dibujó en sus labios. «Solo lo que te merecías. Por ayudar con Oadia. Por proteger a mi guardia». «Señora», susurró Volkmar, mirándola con incredulidad. La Ucro frunció el ceño, inspeccionando a su sargento. Aún sostenía con fuerza su espada sierra. Thorbrand respiró hondo. «La primera vez en meses». «No, lo puedo creer», dijo. «¿Viste? «Sí», dijo Yang. «Y rezo por no volver a ver esos colmillos gruñendo». Un escalofrío gélido le recorrió la espalda, agitándole la pierna. «¿Cómo?», preguntó Thorbrand. «¿Quién eres?». «Preguntas para más tarde», dijo Yang. «Yang». Siseó Ashek. La santa le dio una palmadita en el hombro metálico. «Todo bien, Ashek». «Al menos eso creo», dijo, mirando a Thorbrand. El Astartes asintió, parpadeando para disipar el repentino agotamiento. 1000 preguntas resonaban en su cráneo reforzado, y Yang podía oírlas todas. Ella le devolvió el asentimiento. «Todo va a estar bien». Volkmar, con cuidado de no arrancarse el brazo, levantó la mano al cielo. «Fenris joda». Bramó. «Au. Au. Repitieron los boadianos, extendiéndose hacia ella, hacia los lobos espaciales. Saludad al santo viviente Yang Xiaolong», gritó Mael débilmente, con la voz quebrada y ronca. «Rindan homenaje a los ángeles grises. A los lobos de Fenris». Gritaron. «Au», rugió Thorbrand, mientras la escarcha disforme se derramaba de sus labios. Yang despertó con la luz del amanecer, sin saber cuándo ni cómo se había quedado dormida. Alguien la había trasladado junto al altar de la catedral, fortificado la zona con muros bajos de escombros y mampostería destrozada. Una pequeña vela titilaba junto a su cama improvisada, cálida y tenue. La plaza se había llenado aún más durante su sueño, ahora repleta de refuerzos de la guardia, más rangers heridos y civiles oadianos. La pira seguía rugiendo, pero ahora más suave, más apagada. Su mano estaba cálida, suavemente apretada dentro de la de Amat. «Amat», graznó, buscando a alguien que la hubiera visto. «No te preocupes», dijo, secándole la cara con un paño tibio. «Los lobos lo saben. Se lo conté todo». Yang suspiró, relajada mientras un resplandor dorado calmaba el dolor que la recorría por completo. «Asesino», susurró. «¿Qué voy a hacer contigo?». «Ya lo habían deducido», explicó Amat. «Y no voy a intentar engañar a un marine espacial. Es un hábito peligroso de desarrollar. Letal, incluso». Yang rió débilmente, sintiendo un dolor intenso en cada contracción de su pecho. «Ay», gimió. «Joder». «¿Thorbrand?», preguntó. «Descansando». «Ah. No te preocupes», dijo Amat. «No mencioné a Remnant». «Oh, gracias al trono», dijo Yang, masajeándose el puente de la nariz. Tenía la sensación de que era mejor evitar ese tema de conversación. «Ah, ¿en qué estaba pensando?». «Te dejaste llevar por el momento», dijo Amat, rascándose la barba incipiente que le cubría la barbilla. «Uno de tus pasatiempos favoritos». «Ja, dijo Yang, apoyando la mejilla en su regazo. Aceptaría cualquier consuelo posible. Aún estaba agotada por los sucesos de la noche, y le dolía cada centímetro del cuerpo. Peor que cuando los esclavos de Ahriman la azotaron. «Mataste a un demonio», dijo Amat. «Lo hicimos», le recordó Yang. Amat resopló. «Supongo que sí». «Tus balas Extius», dijo Yang. Las palabras le pesaban. Eran su única esperanza de detenerla si ocurría lo impensable, pero ya no quedaba nada para proteger su fe. «Será suficiente por ahora».
Pero también eran el último regalo del templo Vindicaré. Ahora agotadas, sus armas eran prácticamente inútiles. Una parte vital de un Vindicaré, perdida para siempre, la última ronda dedicada a salvar su vida y a derrotar a un príncipe demonio. Ella le dio una palmadita en la rodilla y no dijo nada. Él aceptó el gesto, apoyando la mano sobre la de ella. Permanecieron así un minuto antes de que el estruendoso sonido de la servoarmadura que avanzaba los separara. Lauk se acercó con el ceño fruncido, un gesto marcado en sus rasgos delgados y estudiosos. Por una vez, no empuñaba su espada sierra. Quiero hablar, dijo. Dijo Yan, mirando a Amat. Amat se encogió de hombros. Quiero dirigirme a ellos, aclaró Lauk, agitando una mano enguantada hacia los sirvientes del emperador reunidos. Se han ganado el derecho a una historia rara vez contada. En honor a su sacrificio. Había un destello de incertidumbre en su rostro, una contracción en su tatuaje rúnico. Una imagen rara vez vista en unas tartes. Como agradecimiento por tu bendición, concluyó Lauk. No sé cómo te fue otorgada, pero ni siquiera yo soy ajeno a su poder. Has prestado un inmenso servicio a los lobos de Fenris. Tu favor no será olvidado. Debe ser una historia increíble, dijo Yan. Lauk no se rió. Es uno de los libros más importantes que se han contado jamás, respondió con tono sereno. Yan asintió. Creo que significaría mucho, dijo. Gracias, Lauk. Se dio la vuelta y se marchó, marchando hacia la piedra humeante. ¿Una historia? Preguntó Amat. ¿De Lauk? ¿Verdad? Preguntó Yan. Supongo que no hace daño. Ellos tampoco lo olvidarán jamás, añadió, mirando a los boadianos que se apartaban ante la marcha inquebrantable del marine espacial. Al llegar a las llamas, se detuvo e inclinó la cabeza. Un pequeño grupo lo observaba atentamente, susurrando entre ellos. Se giró para encararlos. Por un instante, Lauk pareció perdido. Un niño enorme repentinamente envuelto en un foco cegador. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a cantar. La ilusión de incertidumbre se desvaneció. Me llamo Lauk, comenzó, con una voz resonante y cadenciosa que llenaba con naturalidad la plaza de la catedral. Hijo de Runa Lengua de Fuego, renacido en el Bka Fenrika. Alumno del legendario Casper Auser, Eskhald de Tra, conocido por el nombre de Amad ibn Rusta y que estuvo en presencia tanto del emperador como del primarca. Lauk se mecía suavemente al ritmo de su canción, de su historia. Ante los muertos honrados, continuó, vengo a recordar la historia del imperio cómo fue, cómo se desintegró, cómo se convirtió en lo que es hoy. Una historia tejida por mi amigo y maestro por orden del mismísimo Rey Lobo. En aquellos días lejanos, aquellos años antiguos, cuando todos los hombres nacidos en Terra eran leales al emperador, cuando tanto las estrellas como la humanidad estaban separadas y solas, comenzó la Gran Cruzada. Fue tan terrible como audaz. Quienes se unieron fueron aceptados sin vacilación, quienes se resistieron fueron pasados a cuchillo. En pos de la visión del emperador, mundos ardieron y se cortaron hilos sin fin. El principal de los verdugos del emperador fue Leman Rus, Rey Lobo, primarca de Bka Fenrika, entonces legión en pleno. Negros fueron los días en que los lobos de Fenris se desataron, y todos huyeron ante el cielo que se oscureció con su descenso, antes de que comenzara la matanza. Con el tiempo, nuestros antiguos hermanos adoptaron el apodo de la derrota, pues la furia que desataron sobre los enemigos de la humanidad, quienesquiera que fueran, fue terrible y total. Sus amigos también huyeron ante ellos, en lugar de presenciar el avance implacable de los verdugos del emperador. Pero su propósito se desvaneció a medida que la Gran Cruzada flaqueaba, mientras el emperador regresaba a Terra. Inevitable era el imperio de la humanidad, seguro de su victoria, imparable como la derrota que construyó sus ciudades con sangre y huesos. Pronto la humanidad estaría unida bajo un mismo estandarte, protegida por las legiones, libre para buscar la canción, el arte y la ciencia, para nunca conocer el miedo, el odio ni la malicia. Lauk llevaba una sonrisa genuina, gentil a pesar del titán que la llevaba, a pesar de las palabras que resonaban en la plaza. Y en aquellos días, continuó, con la sonrisa desvaneciéndose y la mirada fija en su audiencia, Horus cayó en el caos, en la oscuridad, en la ruina. Se volvió contra sus hermanos, contra los hijos de sus hermanos, contra el emperador, contra todo lo que hace a la humanidad verdaderamente hombre. Y así, la derrota regresó, con los colmillos al descubierto, y se desató sobre sus parientes y hermanos.
La llamada fue respondida, y Próspero, guarida de los 1000 hijos, fue quemado por completo, un hilo del mundo cortado, envuelto en el invierno final, en Fimbulwinter, pagando así el precio de la traición. Mi maestro, alabado por todos como un Skald sabio y meticuloso, habla en ásperos susurros de la matanza perpetrada, de los océanos de sangre fraterna derramados en nombre del emperador. En nombre de un sueño en sus estertores. Próspero ardió, y todos los lobos de Fenrir supieron entonces que su deber jamás se cumpliría, que la gran cruzada había terminado, que la canción del imperio apenas comenzaba, y que era una historia realmente oscura. Sí, Próspero ardió, hermano masacrado a hermano, y el emperador observó en un silencio terrible. ¿Quién más presenció la ferocidad? ¿Quién más observó en silencio cómo su sueño, sus esperanzas para la humanidad, se hacía añicos y se quemaba, sembrado de sal, despojado para siempre? Y así, la derrota partió de un mundo vacío, con su tarea cumplida. Pero la guerra no había terminado. A lo largo de los incontables mundos que habían conquistado con tanta fiereza, los lobos continuaron su labor, sus devastadoras derrotas, con Próspero aún ardiendo en los recuerdos que recorrieron. Una y otra vez se encontraron con sus antiguos hermanos en batalla, los desgarraron con volteres y espadas sierra, los redujeron a cenizas con brillantes rayos de Volquita. 14 años de guerra trajeron a Horus ante Terra. Pero los Fenrika estuvieron ausentes cuando se libró la batalla en los cielos de la cuna de la humanidad. No estuvieron presentes cuando las alas de Sanguinius fueron rotas, cuando el emperador fue mutilado por su hijo, cuando Horus fue aniquilado. Pero cuando las legiones traidoras huyeron, la derrota regresó, mostrando los colmillos, dejando las armas a un lado. Todos los que se opusieron a ellos no tuvieron un final honorable. Fueron derribados, descuartizados, con la espalda rota, sus restos arrojados al ojo del terror. Era demasiado tarde para salvar al emperador, y se unió al trono dorado, obligado a ver su imperio decaer a la luz del Astronomicon. Desde aquel día, aquel antiguo día, los Fenrika servimos y esperamos, nuestro Odal eterno, debido al Señor de la humanidad, y escrito con la sangre de nuestros hermanos. Desde aquel día, todos los Fenrika solo hemos vivido con una lección. Los amigos mueren. Los hermanos mueren. Nosotros también moriremos algún día. Solo nuestro deber es eterno. Y así termina mi relato, el relato de mi maestro Casper Auser, quien se presentó ante el rey lobo y el emperador. Así termina mi relato, contado ante los muertos honrados, con sus hilos cortados en servicio leal. Estos momentos son los mejores para recordar, para cantar, para beber, para mirar al pasado y al futuro. Así termina mi relato de la herejía de Horus. La Ucr se sumió en el silencio, cabizbajo. El silencio inundó la plaza mientras todos reflexionaban sobre sus palabras, miraban la tierra tras él y veían cómo sus amigos, camaradas y amantes se convertían en cenizas. Vieron la enorme pila de cenizas que una vez fue Jon, que una vez fue un Astartes. Todo lo mortal debe morir, recordó Amat, mirando más allá de la Ucr. Inclinó la cabeza, y una oración inaudible brotó de sus labios. Jan se unió a él, con las manos cruzadas. La única pregunta es cuándo, dijo, completando la primera línea del libro de la paciencia. Cerrando los ojos, rezó para que en Terra encontrara el camino a seguir. Encontrara la manera de derrotar a Abaddon. Para ser un faro para todos los perdidos, para las innumerables almas agraviadas por el imperio, para ayudar a transformarlo en algo como la Ucr lo había descrito, como el emperador una vez soñó pero no logró realizar. Al abrir los ojos, vio que Thorbrand había regresado. Tras susurrarle unas palabras a su protegido, abrazó al joven Astartes, con el sonido de la ceramita contra la ceramita. La Ucr ya no sonreía, pero aceptó el gesto de todos modos. Jan, dijo Thorbrand, volviéndose hacia ella. Necesitamos hablar. Ella sonrió. Supongo que deberíamos.